Buenas noches, qué lindo volver a encontrarnos en este espacio de diálogos, de poder reflexionar a la luz de nuestra nueva serie. ¿Cómo se llama nuestra serie, Carlitos? Ayuda, quiero cambiar. Quiero cambiar. ¿Y qué estuvieron hablando el miércoles pasado para que hagas un pequeño como repasito de qué fue lo que estuvimos charlando? Bueno, realmente estuvimos pues dando una introducción hacia el tema de ayuda, quiero cambiar. Y una de las cosas que analizábamos y que todos pudimos disfrutar era si verdaderamente hay un deseo de cambiar en nuestro corazón. También viendo esas motivaciones de por qué quiero cambiar, pero un poco hubo un deseo de entender por qué no cambiamos, por qué nos frustramos en los cambios, ¿no? Y estuvimos dialogando en torno a estos temas y fue gratificante cómo el Señor nos fue llevando y a entender que a comprender que hay una necesidad de cambio, pero también a generar esa expectativa sobre cómo es que el Señor genera esos cambios, ¿no? Entonces hay interés de saber cómo puedo cambiar. Y yo creo que todos están a la expectativa de que ya demos la respuesta, como nos indica la palabra que debemos cambiar. Pero antes de eso quisiera hacer una pregunta, tanto para ustedes como para nosotros, que sea un espacio de reflexión y que podamos pensar si hemos usado algún método no bíblico para cambiar. Carlitos, ¿tú has usado un método no bíblico para cambiar? Bueno, pues creo que sí, he intentado en momentos usar métodos no bíblicos, pero sería favorable que nos explicaras un poquito qué sería un método no bíblico, ¿no? Okay. ¿Por qué no es bíblico? ¿Qué sería bíblico? Como para poderlo identificar de una manera más precisa. Ok. Me gustaría que ustedes allí donde están pudieran escribir ahí en el chat si tienen algún método no bíblico que se les viene a la cabeza. Y hoy parte de lo que vamos a abordar en este tiempo es mirar 6 métodos no bíblicos. Si planteamos un método no bíblico es porque está en contra de lo que dice la Escritura, o está en contra de los principios, o se opone a lo que Dios ha dicho para de alguna manera responder a la necesidad del ser humano de cambiar. Así que si se le ocurre uno, puede ahí escribirlo para que también nosotros podamos ver sus respuestas. Y lo interesante es que teniendo esa definición nos ayuda a ver que a veces nos inventamos hasta métodos, ¿no? Sí. Pero cuando ya entendemos desde la palabra de Dios cómo es la forma en que Él produce los cambios en nosotros, hasta es más práctico, es más fácil buscar una sola fuente que caer en todos esos métodos, y la humanidad ha caído en demasiados métodos. Creo que dijiste algo que es muy cierto y es, podemos inventarnos hasta los métodos. Nosotros solo vamos a mencionar 6 y vamos a mencionar estos 6 porque de alguna manera se han vuelto métodos también que a veces se usan dentro de los contextos cristianos y que pareciera, y lo hago así, entre comillas, que son bíblicos, pero realmente no lo son. Y que hay métodos que aun cuando son métodos espirituales, no significa que sean bíblicos. Eso es correcto. Sí, entonces es precisar eso. Nosotros al buscar a Dios es obvio que tenemos una relación espiritual con Él, pero nuestra relación con Dios, aun cuando es espiritual, es fundamentada en la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios, es a través de la palabra de Dios. Entonces hay métodos que por muy espirituales o muy divinos que parezcan, no son bíblicos. Sí, creo que eso quita un tabú, porque a veces pensamos que si se ora, ya todo es bíblico, aunque haya un contexto de oración que no está de acuerdo a la Escritura. Entonces creo que sí es muy bueno pensar, no todo lo que llamamos espiritual es realmente bíblico. Y con eso en mente vamos a ir al primer método. El primer método lo llamamos ministerios de liberación. ¿Qué piensas cuando escuchas ministerios de liberación? Bueno, creo que en cuanto a esto, pues se viene la imagen de todo este ejercicio donde se busca siempre de una manera que la persona sea libre de ciertas prácticas demoníacas, ¿cierto? Que puede tener ciertas influencias demoníacas, y se tiende a magnificar eso y a que todo problema que tenemos es un problema demoníaco, ¿cierto? Cuando no todo problema tiene que ser demoníaco. Es obvio que tenemos una guerra espiritual, es obvio que Satanás está, los demonios está, pero no todo lo tenemos que asociar con un problema demoníaco, y hay personas que
todo lo asocian con demonios, con diablos, con influencias espirituales, con antepasados y maldiciones y generacionales. Y a veces por no ser bíblicos en ese tema, se cae en esa superstición, llamémoslo así, y se usa un método espiritual que no produce cambios. Sí produce un momento de espiritual, llamémoslo así, pero la vida de la persona después al tiempo otra vez vuelve y cae. Creo que has dicho varias cosas que me gustan y pienso en el pasaje de Efesios 6. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente la Biblia sí pone en la mesa que estamos en una batalla. ¿Qué es lo que nos hace ver que esto no es un método bíblico? Recuerden que estamos hablando de un método para cambiar. Y quiero poner un ejemplo sencillo para ilustrarlo. Si yo lucho con la mentira, ¿cuál sería un método no bíblico de la liberación? Reprender el espíritu de mentira y pensar que de alguna manera solo el problema tiene un origen demoníaco y la única manera de solucionarlo es identificarlo, es la mentira y echar fuera el espíritu de mentira. Y pareciera que mi problema de la mentira se minimiza simplemente a algo que es externo, que es obra de Satanás y que la única manera que puede librarme de eso es como un exorcismo. Y creo que caemos en el error y desconocemos realmente el campo de batalla. Desconocemos que la Biblia no enseña que todo se resuelve echando demonios. Vemos a Jesús que ora por el endemoniado, pero no todos los milagros de Jesús, no cada episodio en que él se enfrentó frente al pecado de una persona fue echar demonios. Y sí les quiero animar a pensar si en esa pregunta inicial que hicimos, ¿has usado este método para cambiar algo en tu vida? ¿Has pretendido que la única forma de solucionar, de cambiar un aspecto en tu vida es que te echen o te hagan una oración para que salgan fuera los demonios? Y de alguna manera querer resolver nuestros problemas solo poniendo ese peso en algo externo. Sí, y yo creo que has dicho algo clave. Cuando dijiste que en vez de reconocer el pecado, de tratar el pecado desde donde es, desde su raíz, desde su naturaleza, el Señor siempre llamó por la palabra a tratarlo por medio del arrepentimiento. Toda la Escritura está llena y sustentada del llamamiento a un arrepentimiento de su pecado para así ser libre de la potestad del poder y obviamente de cualquier influencia que se puede generar demoníaca a raíz del pecado. Pero cuando la persona cree que toda la solución a su problema tiene que ser liberación, ahí es cuando se está cayendo y se está buscando método. Entonces me voy de este consejero porque este consejero me hizo liberación. Sí, ya me hizo liberación y voy para el otro. He conocido casos de personas que están así, visitando lugares, consejeros, iglesias para ser más libre y buscando a aquel que tenga una mayor unción, entre comillas, ¿sí? Para ser libre, cuando no se ha tratado de raíz de verdad el problema. Y es claro cuando el Señor a través de Juan el Bautista dice, arrepentidos y dad frutos dignos de arrepentimiento. Y sin darnos cuenta, lo que hacemos es magnificar a Satanás, cuando tampoco es a lo que la Escritura nos insta. Entonces, este es el primer método no bíblico que queremos poner, ese ministerio de liberación que a veces solo ponemos todo nuestro problema en un espíritu y la forma de resolverlo es que nos saquen ese espíritu. ¿Hay otros métodos? Sí, el método del misticismo, ¿no? Es ese método mágico que nosotros queremos que sea mágico, que sea espectacular y que sea sobrenatural, ¿no? Y es donde vamos en búsqueda de esas personas que pueden hacer una oración especial por nosotros y de una producir el cambio en nosotros, ¿no? Nosotros obviamente no negamos que el poder, la gloria y la autoridad es del Señor. Bien nos enseñó Él en su oración, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Dios tiene el poder para que Él en su soberanía pueda hacer así y cambiarnos inmediatamente, ¿cierto? Pero Dios nos enseña en su palabra
que la forma en que Él obra es de otra forma, tratando nuestro corazón y nuestros cambios de otra manera. Y a veces nosotros somos tentados a ir en busca de aquellos lugares, de aquellas personas que de una manera mística, especial, espiritual, produzca cambio en nosotros. Y yo creo que esa es una forma muy sutil, porque uno podría o buscar a alguien, como lo estás planteando, pero también de manera muy sutil poner que mi relación con Dios todo es, Señor, por favor, voy a volver a poner el ejemplo de la mentira, quita la mentira en mi vida, pero no tomo ninguna acción, no hay ningún arrepentimiento, no hay ninguna confesión de mi pecado frente al Señor, y eso nos lleva a actuar de una manera no bíblica. Culpamos entonces a Dios cuando mentimos, porque Dios no ha obrado en mi vida. Dios no ha hecho nada, Dios no me ha quitado esto que yo no puedo. Y también, de alguna manera, cuando sentimos que Dios sí hizo algo, hizo un milagro y lo quitó mágicamente y recaigo, entonces, ¿dónde queda la obra de Dios? Volvemos a decir, la culpa es de Dios, ni siquiera es nuestra. Y se vuelve muy sutil, una forma muy mística, como se llama, de poder asumir que nuestros problemas, que aquello que queremos cambiar, solo puede ser de una manera mágica, milagrosa, sobrenatural, y que no hay ninguna otra manera de hacerlo. Si Dios lo hace, bien. Y si lo hace y recaemos, entonces Dios falló. Ni siquiera fuimos nosotros mismos. Sí, y ahí también es cuando nosotros establecemos que el crecimiento de nuestra vida y los cambios de nuestra vida espiritual son marcados por esos elementos, ¿no? Y creo que desde antes de conocer al Señor, como lo dijiste al comienzo, mucho de eso está en la iglesia cristiana, ¿no? Pero desde mucho antes siempre se han creído en esos eventos místicos, que invitemos al doctor, día de milagros, al espíritu o al espíritu tal para que venga y nos sane. A usted falta es que vaya y le hagan esta oración, que rece de esta manera. Un día de milagros, que ponga su fe en la botellita del aceite. Sí. Todas estas prácticas místicas, mi fe está puesta en lo místico, no en el Señor, ¿cierto? Y mi fe tiene que estar puesta en el Señor y en lo que Él me dice, como Él obra. Y ese es un problema de nuestro crecimiento espiritual. Y claramente la Biblia enseña que el crecimiento espiritual, la sabiduría verdadera, no provienen simplemente de algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que parte de una búsqueda constante y disciplinada de la palabra. Y quiero leer Proverbios 2:6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Quien ha de proveer la sabiduría y el entendimiento para lidiar con esas áreas en las que precisamos una intervención de Dios es Dios mismo. Y Él puede obrar de maneras sorprendentes, pero aún en esos milagros, Él nos lleva en procesos para que reconozcamos su obra y le reconozcamos a Él. Y creo que eso es maravilloso, ¿no? Y a veces cuando medito en todos estos métodos, pero también la condición de nosotros, tú tocaste algo muy, muy valioso, que es cómo nosotros terminamos culpando a Dios. Pero en el Génesis yo creo que el hombre podía contemplar a Dios de una manera espectacular, maravillosa, única. De la manera que cuando pecó y fue sacado de eso, a él le falta contemplar eso. Y por eso busca a través del misticismo, como esos momentos, escuchar esa voz audible, esos momentos tan mágicos que necesita. Incluso nuestras emociones pueden ser engañadas, ¿cierto? Entonces, cuando venimos a un culto, ¿cierto? Y nuestro tiempo de alabanza, entonces, no, que es que no sentí, no, allá no se siente, allá no se mueve. Eso es misticismo, porque aún David había momentos en que su alma no quería alabar y decía, alma mía. Y claramente alaba, el versículo de la fe no dice la fe viene por el sentir. Exacto. Sino dice la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces yo creo que iba a decir, muchos de estos métodos los buscamos por el mismo vicio que trae nuestra alma frente al pecado. Por consiguiente, nuestro segundo método, el misticismo, es no podemos cambiar asumiendo que pasará algo instantáneo, momentáneo,
y que nos va a quitar la responsabilidad que aún tenemos de lidiar con nuestro propio pecado. Hay otro método que hace parte de hoy, creo que tiene una fuerza mayor hoy frente a todo lo de salud mental y todo, son los medicamentos. Claramente por todo el auge que ha tenido la psiquiatría y en poder recetar para poder trabajar nuestras emociones y poder lidiar con nuestros problemas, parece que también los problemas espirituales los pueden resolver una pastilla. Uh-huh. Parece que nuestra falta de fe la puede resolver una pastilla. Nuestra falta de confianza en Dios la puede resolver una pastilla. De reposo. Nuestro gozo, uh-huh, el reposo, todo pareciera que lo puede resolver una pastilla. La paz. Y creemos que funciona porque claramente las pastillas pueden aliviar el dolor, pueden venir a calmar. En muchos momentos sí se precisan por aspectos ya más fisiológicos y que estén determinados por exámenes. Pero mucho de lo que hoy los medicamentos han hecho es quitar del escenario a los exámenes. Solo un diagnóstico es lo que te da el aval de un medicamento. Y sin darnos cuenta, creemos ahora que nuestros problemas espirituales también pueden solucionarlo unas pastillas. Sí, es el error de poner con la confianza en el medicamento, uh-huh, ¿no? Y de creer que ese es un método que va a traerme paz, tranquilidad. Ahora puedo dormir, ¿cierto? Uh-huh. Por lo que está desanestesiado, ¿cierto? Ahora ya mis emociones no están tan alteradas, pero lo que está es medicado. Y ponemos la confianza en eso, pero realmente no produce el cambio, porque quítale el medicamento, uh-huh, nuevamente su vida se altera. Y creemos que podemos cambiar usándolos, cuando realmente solo estamos manejando una situación. Ni siquiera hay un cambio verdadero. Permanecemos en los medicamentos, pero no hay un cambio verdadero. Y cuando Jesús habla de la parábola de la vid, dice, el que permanece en mí. Creo que realmente no es el permanecer en un medicamento como una solución momentánea, sino lo que realmente tiene un peso es cuando yo permanezco en Dios y tiene una respuesta en eternidad. Así que un método no bíblico puede ser los medicamentos. Podemos estar usándolos para no lidiar con los aspectos y el pecado de nuestro propio corazón. El otro método pueden ser las fórmulas de superación personal, ¿no? Y hoy día en nuestra sociedad que ha avanzado tanto y donde existe tanta competitividad, tanta necesidad de surgir, salir adelante, cientos de libros, cientos de programas de superación personal, son los métodos en los que se pone la confianza, ¿no? Los 5 pasos para ser, los 7 pasos. Yo creo que ese es el que más se mueve hoy en día. Ser altamente efectivo. Uh-huh. Y aun cuando hay algo de sabiduría, digámoslo así, de algo de cosas que humanamente traen respuesta, uh-huh, pero no es lo que produce verdaderamente cambios, ¿cierto? No es lo que verdaderamente ayuda, porque una vez tú pones tu confianza en ello, perdemos la dependencia de Dios. Uh-huh. Y entonces ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestro poder, ¿cierto? Uh-huh. Y el Señor ha enseñado en su palabra que nosotros flaqueamos, que nosotros nos desgastamos, que nosotros, nuestras fuerzas están en Él. Y eso nos lleva a, cuando no alcanzamos esos niveles de superación personal, a generar más frustración, más desánimo, más tristeza y más derrota frente a la vida. Y yo creo que todo lo de superación personal pone en el centro al hombre, uh-huh, y no a Dios. Exacto. Tu fuerza y tu capacidad. Tú eres el recurso está en ti. Uh-huh. Tú puedes hacerlo y de alguna manera todo recae en el hombre y sacamos de la ecuación a Dios. Pienso mucho cuando uno va al Éxito, siempre hay uno de esos libros de ellos, sí, ahí cerca a la caja de superación personal, y es muy contrario a la Escritura. La Escritura sí nos llama a depender totalmente de Dios. Sí. Nos llama a entender que la transformación viene a través de Dios, no de nosotros mismos, que en nuestras fuerzas no podemos. Y creo que este es otro de los métodos muy sutiles. Alimenta el ego, ¿no? Sí. O sea, yo puedo, tú puedes, ¿cierto? Tú eres bueno, tú puedes alcanzarlo. Y siempre está mirando yo puedo cuando tengo la lucha de no cambiar. Y nos saca del principio que el Señor nos dice en Juan 15, separado